Entonces continuamos con el programa y habíamos dicho que estábamos planteando la idea de conversar acerca de los alimentos transgénicos. Así es importante que todos despejar nuestras dudas para tener más información acerca de esto, y para eso hemos invitado a nuestro querido Crisólogo Cáceres en nuestra secuencia, importantísimo, alerta consumidor. Ahí está, alerta. Tú que nos estás viendo, amigo, hermano, transeúnte que estás por la calle. Tú amigo, amiga del Facebook. Tú amigo, amiga de Bien por Casa. Tú, no te pierdas esta información que es importante para tu casa. Crisólogo, buenos días. Perdóname que estemos tan eufóricos, pero la música nos pone así. Todos están, ya me di cuenta ya. Pero tú cantabas, ¿no? Cecilia canta, claro. Yo cantaba, no me he muerto todavía, Crisólogo. Tenías una banda, me parece. Tengo. Ya ves con razón que estaba que se jalaba los cabellos ahí. Claro, ella escucha música. Yo me hubiera jalado si hubiera tenido, pero por lo menos aplaudía. Gracias, Crisólogo. Gracias por estar aquí. Acá. Y sobre todo darnos esta información tan importante y que además muy poco se sabe, muy poco se ha dicho sobre los alimentos transgénicos. Y primero que nada, yo pienso que podemos abordar este tema precisamente contándole a nuestros televidentes en qué consiste y qué son los alimentos transgénicos. Claro que sí, estamos en la semana en que se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, así que es conveniente hablar de alimentación. Y creo que el tema de los transgénicos es trascendente para el país y para los consumidores, porque como bien dicen ustedes, se habla mucho y a veces las personas no saben exactamente de lo que se trata. En términos muy sencillos, los transgénicos son la mezcla a nivel genético de dos especies que no podrían cruzarse entre sí. Por ejemplo, genes de origen animal y genes de origen vegetal. Tú puedes cruzar los genes, por ejemplo, de una langosta con los genes de un alga. Tú puedes cruzar los genes de un maíz o de un tomate, de repente con los genes de una oruga, etc. Y al final tienes un producto que no es ni una cosa ni otra. Entonces ustedes dirán, ¿y para qué se hace esta manipulación genética interespecies? Bueno, se hace para obtener un producto que tenga determinados atributos. Por ejemplo, se puede buscar que el fruto que resulte de esta manipulación genética sea más grande, que tenga mejor color, que pueda crecer en determinados lugares. De repente es un fruto que usualmente crece en la costa, hacer que pueda crecer en la sierra o viceversa. Que sea más resistente. Que sea más resistente a determinadas plagas o que sea inmune a determinadas plagas que son sus depredadores naturales, etc. Entonces, se hace esta manipulación. Entonces, suena interesante, ¿no? Suena bastante llamativo. La pregunta aquí es, ¿y estos alimentos que son resultantes y que son pues esos alimentos que son fabricados o que son diseñados, por así decirlo, no por la naturaleza, sino por el hombre, pueden hacerle algún daño al ser humano? ¿Cuál es el impacto de la ingesta de estos productos en los seres humanos? Hay quienes están señalando de que estos productos pueden ser nocivos a la larga para el ser humano. Y hay quienes dicen que para nada. Los biotecnólogos que están propugnando el ingreso y comercialización en nuestro país de estos alimentos están señalando que no, que son inofensivos, que son inocuos y que los podemos comer. Entonces, el tema que queremos reivindicar esta mañana, como vamos a mostrar a continuación en las diapositivas, no es tanto el tema de si son dañinos, son ventajosos, creerles a los que dicen que no hacen daño, yo no les creo, pero el punto es aquí reivindicar el derecho a la información del consumidor para saber si lo que voy a comprar es transgénico o no. Y yo, no los señores que venden transgénicos, ni los señores que importan las semillas, yo decidir si lo compro o no lo compro libremente. Exacto. Pero lo que no puede pasar, Oscar, Ceci, lo que no puede pasar es que sigan decidiendo año tras año por nosotros. Y que los tres y nuestras familias estemos comiendo alimentos transgénicos sin saberlo. Eso es inadmisible. Lo que no puede, a eso me revela. Lo que puede suceder es que vivamos engañados, ¿no? Porque finalmente vivimos engañados porque no nos revelan finalmente qué es la verdad sobre el alimento que estamos consumiendo, ¿no? Yo quería mostrarles algunas cosas rápidamente, ¿no? En el tema de los transgénicos, por favor, la siguiente. Lo ideal es que, por ejemplo, hay productos como el aceite de soya que se están comercializando. Sí, sí, perdóname. Una preguntita rapidita. Un día estuve en una conversación y escuché a algunas personas decir, y esto también me parece un punto importante para aclarar, decir, pero los transgénicos han existido de toda la vida. Un ejemplo es lo que se conocía antes como injertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mango papaya, ¿no? Y este tipo de cosas, según las posturas de estas personas, son alimentos transgénicos. ¿Qué hay de cierto en esto? Es totalmente falso. Porque una cosa es que tú agarres dos especies de origen animal, de origen vegetal, y los juntes y generes injertos. En el jardín de mi casa por años se han hecho injertos. Entonces, eso es una práctica natural que los agricultores de toda la vida
generación tras generación lo han venido haciendo. Acá de lo que estamos hablando es otra cosa, de que tú juntes genes de origen animal con genes de origen vegetal. Wow. O sea, es imposible que injertes una planta con un animal, como si puedes hacer con las propias plantas, ¿no? Pero qué Entonces son dos importante temas esta distintos. aclaración. Claro, Sí. es que eso es el tema de que se está generando mucha información que nos puede confundir. Hay productos como, por ejemplo, el aceite de soya de algunas marcas que en otros países ya están indicando que son transgénicos. Fíjate, le ponen una T en la cual se señala que es transgénico. Entonces es el un triángulo amarillo. es un triángulo amarillo con una T de negra. transgénico. Entonces el consumidor en Brasil sabe que el alimento es así. El mismo alimento lo tienes en Perú y no está la T. O sea, en Brasil, los ciudadanos de Brasil, los consumidores de Brasil, saben lo que están comprando. Nosotros no, y nosotros reivindicamos el derecho de saber. Siguiente, por favor. Acá hay, por ejemplo, empresas peruanas que ya están revelando el contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, acá se está revelando que tiene este producto, tiene OGM, o sea, organismo genéticamente modificado que es transgénico. Entonces ya hay algunas empresas que motu propio lo están haciendo. Sí. Es un organismo genéticamente modificado. O sea, ya hay empresas que lo están revelando. Eso es lo que estamos hablando esta mañana. El derecho a saber antes de comprar. Siguiente. Nosotros tenemos dos normas muy importantes en la ley, en la legislación peruana. Dos normas que son importantísimas. Primero, el Código del Consumidor, cuyo artículo 37 es clarísimo. Todo alimento que tenga componentes genéticamente modificados debe revelarlo en su etiqueta. Es decir, todos los alimentos que tengan OGM o transgénicos deben poner un signo o una indicación de que lo tienen. Que generalmente va a ser la T o va a ser un OGM. Pero en el caso del Perú se podría diseñar otra pictografía. Eso no es tan significativo, pero la T es la más común. Claro, ¿no? Debería ser es como un símbolo universal, ¿no? Exacto, como que sea visible. Como el peligro de muerte. Exactamente. O sea, siempre se debe propender a que hay un signo único, ¿no? Para que como la Cruz Roja, ¿no? O sea, tú ves una cruz roja, ya sabes lo que significa. Entonces, el Código del Consumidor dice, y el Código del Consumidor ya va a tener 3 años de vigencia, el Código dice que todos los alimentos que tengan estos componentes deben decirlo. Y no nos lo dicen. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente el mismo Código del Consumidor señala de que este artículo tiene que ser reglamentado. El reglamento debió haber salido hace 2 años y 6 meses. No ha salido. Y todavía no sale. ¿Por qué? Porque se oponen, a la industria aparentemente no le gusta, quiere poner un umbral, es decir, que se revele que tiene componente transgénico a partir de tal porcentaje, que se ha enviado en consulta a la OMC, o sea, a la Organización Mundial de Comercio, han dicho que puede ser un obstáculo al comercio. Por Dios, revelarle al consumidor lo que come, ¿cómo puede ser un obstáculo al comercio? Tal vez sea porque hayan otros intereses detrás. Obvio. O sea, hay interés de no revelar lo que realmente estás vendiendo. O sea, eso, y lo manda la ley, Oscar. O sea, el Código del Consumidor es una ley, y la ley dice que tiene que saber el consumidor si el producto tiene componentes transgénicos o no. La ley lo manda, pero no hay reglamento, y al no haber reglamento ocurre lo que siempre sucede en el Perú, que cuando se remite un reglamento, el reglamento dice que debe salir en 6 meses, pero pueden pasar 6 años. Wow. Yo me acuerdo mucho del caso de útiles escolares tóxicos y juguetes tóxicos, Exacto. que tenían una ley que dijo que el reglamento tiene que salir en 3 meses, tardó casi 5 años. Entonces los niños seguían utilizando juguetes y útiles escolares tóxicos. Pero bueno, esto es una ley, el etiquetado, que no se cumple. Tenemos otra ley, que es la ley de la moratoria, que se dice que por 10 años no deben ingresar alimentos ni semillas transgénicas al Perú. ¿Qué ha pasado con esta ley de moratoria? Igual que en este caso, se requieren normas reglamentarias, disposiciones reglamentarias para que el Perú pueda prepararse e implementar el no ingreso de la moratoria. Y esto es de semillas transgénicas. Y esto es bien serio, porque se habla de la contaminación transgénica. Es decir, si tú en una parcela tú siembras alimentos al estilo antiguo, Oscar tiene su chacrita y él cultiva sus plantitas de la misma manera que lo hizo su padre, su abuelo, su bisabuelo, perfecto. Y acá al costadito hay alguien que pone transgénicos, semillas transgénicas. Se contamina por el aire, los insectos, las aves, los propios seres humanos. Exacto. Y al final, la chacrita de Oscar que viene atesorando durante tantos años se contamina. Y al final uno tiene que acabar comprando semillas transgénicas. Pero déjame decirte que eso ya ha sucedido un montón. En muchos casos. En muchos casos. Verdad, incluso en nuestro café, en nuestro cacao. Eso no es un peligro que se viene, Cecilia. Como tú dices, ya está ocurriendo. Lamentablemente, ya no es un peligro, es una realidad. Entonces, estamos en una situación bastante complicada. Siguiente, por favor. Lo que te quiero decir es que que esta ley tendría que tener una implementación de medidas para evitar que esto ocurra. Pero, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que hay una comisión que se ha creado, la cual integra ASPEC, en la cual se está dilatando las cosas.
Hay una comisión en la cual se están sentando representantes pro-transgénicos y están haciendo que las cosas se dilaten y las normas que se tendrían que aplicar para impedir que el país se vea contaminado por este tipo de productos no se dan. Bueno, entonces yo hago una invocación, perdóneme, hago una invocación desde aquí al Ministerio del Ambiente, para que ponga orden en la comisión multisectorial encargada de implementar las medidas para que la ley de moratoria se cumpla. Es lo que estamos nosotros pidiendo. Se está pidiendo que se indique, ¿no? Qué productos tiene, qué productos no tiene. Por ejemplo, digamos, yo voy a comprar pan. En el pan no me va a venir la etiqueta, ni el pan no va a venir con un sticker. Pero el anuncio tendría que estar sobre el mostrador de pan para saber cuál de estos panes, porque me imagino que esos productos ya vienen con algún... Ya que mencionas el tema del pan, precisamente, no solamente es el producto final, sino que uno de los componentes utilizados para la elaboración del producto final sí puede ser transgénico, ¿no? No sé. Entonces, el consumidor tiene derecho a ser advertido para decidir. O sea, lo que estamos reivindicando, reitero una vez más, es que nadie puede decidir por uno mismo. No, lo que estamos reivindicando es que los consumidores, si quieren comprar transgénicos, que los compren. Si el consumidor no quiere comprar, que no los compre. Yo particularmente, si pudiera distinguir qué alimento es transgénico y qué alimento no lo es, yo no compraría transgénicos. Hicimos una investigación que divulgamos el año pasado, en la cual hicimos un muestreo de 13 productos que se venden en el mercado. 13 productos que ustedes y yo compramos diariamente. Mercado, para nosotros, no supermercado. En el supermercado, en la bodega, o sea, cereales, productos envasados, embolsados, de uso cotidiano, snacks y demás. Y de 13, 11 dieron positivo que eran transgénicos. Wow. O sea, de 13 a 11, o sea, tú puedes hacer una progresión, ya no 13 piensa en 50. Estamos infestados. Entonces, lo que se dice es que no hay pruebas contundentes que demuestren que los transgénicos, cuando son ingeridos por el ser humano, hacen daño. Eso es lo que se nos dice. Pero también es verdad que los transgénicos no son tan antiguos. O sea, los transgénicos no se vayan a pensar que es un invento que tiene 40, 50 años de antigüedad. Los transgénicos son realmente un producto nuevo. Entonces, el tiempo para hacer estudios sesudos sobre los efectos en los seres humanos, en pruebas realmente controladas, pues sería una prueba de 20 años de consumo de transgénicos, etcétera, en el ser humano. Eso no se ha dado todavía. Pero en el derecho existe algo que se conoce como principio de precaución. ¿Qué cosa es el principio de precaución? Es que cuando existen dudas, no certezas, simplemente dudas, sobre que un producto puede hacerle daño al consumidor, la simple duda obliga a adoptar previsiones para reducir o erradicar el riesgo. Si en el caso presente hay dudas sobre que el transgénico puede hacer bien o mal, bueno, la única previsión que se puede tomar es el etiquetado, pues. Claro. Ok, por lo menos consumidor, tú debes de saber lo que pasa esto. El ejemplo más claro del principio de precaución es el tabaco. Durante años la gente fumaba y las empresas hacían publicidad sobre el tabaco diciendo que era ventajoso, que era mejor, que era bueno, publicidad que hoy en día sería inadmisible. Pero los estudios demostraban de que el tabaco era pernicioso, pero las tabacaleras sacaban estudios que decían que el tabaco es saludable. Claro. Entonces tenías, como en el caso de los transgénicos, estudios a favor y estudios en contra. Pasaron los años, murieron millones de personas en el mundo, Cecilia, con cáncer de pulmón, enfisema y demás. Tuvieron que morir millones de personas para que algunos cuantos ganaran plata y al final ya no quedara duda sobre el daño que genera la salud el consumo de tabaco y se etiquetara. Porque ahora hay advertencias cada vez más grandes y llamativas. Y además se está considerando en el sector de drogas, o sea, es adictivo. Es adictivo, por supuesto. Pero es legal, ¿no? Igual que el alcohol. Es una droga legal. Entonces el tema es que el consumidor muchas veces ignora todo lo que estamos conversando esta mañana. Como hemos explicado, hay información que es confusa, se manejan conceptos, se distraen. Y a mí lo que me da mucha pena es que las personas que propugnan este tema de los transgénicos, que quieren que se vendan transgénicos libremente en el Perú, digan que esto es un tema de científicos. Esto solo que, miren, yo soy un bioquímico, yo soy un biólogo con doctorados, yo no estoy para que gente como ustedes de la sociedad civil o los medios hablen. Yo solo puedo hablar con gente de mi nivel. Entonces, no es una discusión de ese tipo. No, totalmente. Yo tengo el derecho de que la persona que vive en cualquier estrato de la sociedad opine. Hubo un asesor del Ministerio de Agricultura en el régimen anterior que dijo esta frase que pasó a la historia de la infamia. Dijo que el hecho de que el consumidor quiera saber si lo que come es transgénico es cosa de ricos. Al asesor lo votaron. No, por supuesto. Y trabajaba para el Estado.
No, bien. No, es que eso es un... Si nos vamos por ahí, tenemos para hablar todo el día, mi querido crisólogo, y lamentablemente tú sabes que los tiempos en televisión son así, rapiditos. Lo que pasa es que tú quieres escuchar a los Daltons. ¿Tú crees que no me doy cuenta? Por eso me está choteando. No, yo quiero seguir toneando porque sí, efectivamente, pero... ahora viene, le toca la salsa. Entonces, le toca la salsa. Ese es el tema, pero ¿no? me parece importante que nos quede claro que no es un tema de posición. Creo que frente a cualquier tendencia siempre va a haber gente a favor, siempre va a haber gente en contra, pero probablemente sea por desconocimiento del tema y en nosotros, en nuestro caso, como consumidores finales, lo que tenemos que decidir es si lo compramos o si no lo compramos. Exacto. No nos corresponde... Más allá y como a simple vista, Oscar, tú no puedes saber si un alimento es transgénico, no lo sabes, porque tú ves acá y ves acá, lucen idénticos o semejantes. La única manera es el etiquetado. Por eso es importante que las autoridades nos den el mejor regalo en el Día de la Alimentación y de una vez saquen el reglamento de etiquetado de alimentos transgénicos. Ojalá que le hagan caso acá a Oscar y a Cecilia, ya que nosotros estamos 2 años y medio insistiendo, pero yo creo que cuando este pedido se hace desde Alerta Consumidor... Es por eso que tenemos el bloque de Alerta Consumidor. Amigo, tú que estás en tu casa, tú que estás en la oficina, nos estás viendo, alerta con los productos transgénicos, no los consumas o por lo menos... Evita, consumir algo que no sabes qué cosa es. Listo, nos vamos. Pensando, rápidamente. pensando. Muchísimas gracias, crisólogo. Pensando, pez varón, nos vamos rápidamente a un cortecito y regresamos.